Mi esposa pasaba las noches escribiéndole cartas de amor a su exnovio, mientras él cumplía condena en prisión. Y como si eso no fuera suficiente, también le enviaba dinero para que pudiera estar cómodo allá adentro. Ayer llegué a casa más temprano de lo habitual, algo raro últimamente con mis horarios de trabajo tan caóticos. Mi esposa no estaba, estaba en casa de su hermana. Desde que perdió su empleo hace 4 meses, ha estado bastante afectada, y aunque intento ser comprensivo, soy yo quien ha estado cubriendo todos los gastos. Tenemos una hipoteca y no es fácil, pero trabajo horas extra para que no nos falte nada. Ella se encarga del hogar, aunque suele quejarse de que no la ayudo, así que aproveché mi llegada temprana para limpiar y hacerle una sorpresa, lavar los platos, poner la colada, aspirar, lo básico. Mientras limpiaba, vi una carta abierta en su escritorio. No fue intencional, pero una frase sobresalía: no puedo esperar a verte, cariño. Pensé que tal vez era para mí, pero no, estaba dirigida a Travis. Ese nombre me heló. Travis fue el exnovio de mi esposa en la secundaria, su gran amor. Me contó todo sobre él al inicio de nuestra relación, lo posesivo, obsesivo y acosador que fue, incluso después de terminar. Tanto así que ella se mudó, cambió su número y cortó contacto con su pasado. Pensé que lo había dejado atrás. Años después supimos que lo arrestaron por irrumpir en casa de otra mujer a la que acosaba. Ella logró escapar, y él fue sentenciado. Creí que ese capítulo estaba cerrado, pero al seguir leyendo la carta descubrí que mi esposa había retomado contacto con él. No solo eso, le escribía cartas de amor, le prometía verse cuando saliera de prisión, y le enviaba dinero. Mi dinero. Dinero que salía de nuestra cuenta compartida. Revisé los movimientos, varios retiros de 300 pesos a 400 pesos en los últimos meses. Pensé que eran gastos personales. ¡Qué ingenuo fui! Buscando más respuestas, revisé sus cajones y encontré decenas de cartas entre ellos. Ella fue quien lo contactó primero. Con el tiempo, los mensajes se volvieron íntimos, incluso gráficos. Él le decía lo que le haría al salir, y ella respondía alimentando esas fantasías. Me sentí traicionado, como si hubiese estado viviendo con una desconocida. Tomé fotos de todo. No sabía aún cómo confrontarla, solo que debía protegerme. Cuando llegó, me agradeció por la limpieza, sonriendo como si nada. No le devolví la sonrisa. En silencio, puse las cartas sobre la mesa. Su expresión cambió al instante. ¿Dónde encontraste esto?, balbuceó. ¿Estuviste revisando mis cosas? Solo me reí. Estaba limpiando, dije. Y encontré tu carta. Cuando mi esposa llegó a casa, le mostré las cartas. Solo señalé el montón sobre la mesa y dije: eso me llevó a encontrar esto. Ella dudó, tartamudeó, y luego dijo: puedo explicarlo, si me dejas hablar. Era casi cómico. Sacudí la cabeza. No hace falta. Ya leí todo. Las cartas de amor, las promesas. Sé lo que está pasando entre tú y Travis. Se echó a llorar y finalmente admitió que sí, se habían estado escribiendo. Según ella, era solo por diversión, que no tenía sentimientos por él, que solo buscaba algo con que entretenerse tras perder el trabajo. Trató de culparlo a él, diciendo que fue Travis quien volvió todo romántico. Cuanto más hablaba, más enfadado estaba. ¿Solo querías hacerle feliz mientras está preso? ¿Crees que soy idiota? Intentó minimizarlo todo. Solo eran cartas, ni siquiera reales, dijo. Luego, lo increíble, intentó echarme la culpa a mí. Que se sentía sola, que yo trabajaba demasiado. Trabajo horas extra para mantener esta casa mientras tú estás en casa todo el día. Le grité. No es porque quiera. Es por necesidad. Me dijo que ya se sentía mal por haber perdido su empleo, que no era necesario echarle en cara más cosas. Luego suplicó que olvidara todo, que cortaría contacto con Travis, que lo dejaría. Pero no era solo por las cartas. Le estuviste mandando dinero. Mi dinero. Solo fueron unos cientos. No es tanto, respondió. Acto de caridad, lo llamó. Me dijo que él lo necesitaba más que nosotros. Esa frase me quemó. Podemos permitirlo porque yo hago horas extra. Y no vas a enviarle ni un centavo más, porque voy a cerrar la cuenta conjunta, y me voy a divorciar de ti.
Se quedó helada. ¿Divorcio? ¿Por unas cartas? Estás exagerando. Le pedí que hiciera sus maletas y se fuera a casa de su hermana unos días. En ese momento pasó de la súplica al enojo. Me gritó que estaba cometiendo un error, que podíamos hablarlo con calma, pero ya no había nada que hablar. Rompió en llanto, juró que devolvería el dinero, que no volvería a contactarlo, que haría lo que fuera por salvar el matrimonio. Pero la promesa de nuestra boda ya la había roto. Le dije: ya hiciste tu cama. Ahora te toca acostarte en ella. Esa noche me mandó mensajes. No los respondí. Tenía mucho que pensar. A la mañana siguiente, su hermana se metió. Me dejó mensajes de voz acusándome de ser un cobarde por echarla, diciendo que era lo mejor que podía conseguir, que un hombre de verdad no habría reaccionado así. Ni siquiera me molesté en responder. Sé que esto no es mi mejor momento, pero hay algo que tengo muy claro: no vuelvo con una infiel. Y sí, quizás no fue física todavía, pero no voy a quedarme a esperar a que lo sea. Actualización 1. Muchos me preguntan cómo no vi las señales. La verdad, confiaba en ella. Me duele pensar que, después de todo lo que me contó sobre Travis y lo mal que la hizo pasar, haya sido ella quien volvió a buscarlo. Me cuesta entenderlo. Quizás tenga un problema emocional o simplemente mal juicio. Que alguien elija a un acosador con antecedentes en vez de a un esposo leal, es casi cómico. Pero bueno, su pérdida. Ya saqué mi dinero de la cuenta, contacté a un abogado y, como no tenemos hijos, esto será más sencillo. Actualización 2. Esta semana me senté con ella para oficializar el divorcio. Le entregué los papeles. Lloró, tartamudeó, se disculpó una vez más, pero ya no quería escuchar. Le dije: mi decisión es definitiva. En segundos, pasó del llanto a la rabia. Me acusó de abandonarla en su peor momento. Tal vez. Pero fue ella quien rompió el vínculo, no yo. Esto ya se terminó. Ya me siento terrible y ahora me estás pateando cuando estoy en el suelo, gritó. Como no funcionaba, cambió de táctica, me acusó de haberla engañado yo. Seguro tú eres el infiel y estás usando estas cartas inofensivas como excusa para dejarme. La acusación fue tan absurda que casi me reí. ¿Yo, el infiel? Ojalá lo fuera, para que entendiera lo que duele. Pero no, esas cartas no eran inofensivas. En ellas, ella y Travis se juraban amor, hacían planes para verse, y describían con detalle todo lo que querían hacerse. Para ella, como no hubo contacto físico, no había culpa. Pero el engaño emocional también cuenta. Y lo peor es que ni siquiera quería arreglar las cosas, solo manipularlas a su favor. Luego vino la amenaza: si sigues con esto, voy a arruinar tu reputación. Nadie querrá estar contigo. Estaba fuera de control. Le respondí con calma: deja de desviar la culpa. Asume lo que hiciste. Te estoy dando la libertad que tanto anhelabas para estar con tu preso favorito. Haz lo que quieras con él. Y sobre tu amenaza, guardé todas las pruebas, cartas, estados de cuenta, todo. Si intentas difamarme, mostraré por qué me estoy divorciando. Insistió en que yo no tenía derecho a compartir eso con nadie, que ya la había hecho sufrir suficiente. Como si esto fuera culpa mía. En ese momento entendí que nunca iba a asumir responsabilidad. Solo quería pelear. Las personas narcisistas hacen eso, cometen errores y luego te acusan por reaccionar. Así que terminé la conversación, la bloqueé y decidí que todo contacto futuro será a través de mi abogado. Actualización 3. En las últimas 2 semanas, la familia de mi ex me ha bombardeado con llamadas. Bloquear números se ha vuelto mi nuevo pasatiempo. Al parecer, en lugar de admitir la verdad, mi ex ha dicho que me estoy divorciando porque tengo una crisis de la mediana edad y quiero una mujer más joven. Hoy decidí que ya era suficiente. Publiqué todo en Facebook, la verdad completa, con fotos de las cartas y pruebas del dinero que le enviaba a Travis. La etiqueté a ella y a su familia. Sí, sabía que eso iba a dolerle, pero ya me había lastimado demasiado. Si ella decidió mentir públicamente, yo decidí contar la verdad públicamente. Horas después, su familia empezó a retractarse. Algunos comentaron las cartas, otros se disculparon. Incluso gente que no conozco ha reaccionado. Parece que ahora todos ven lo que yo vi.
mi ex me escribió, suplicando que eliminara la publicación porque su familia la está llamando horrorizada. Dice que la estoy dejando sin nada y arruinando su relación familiar. Ahora sí quiere una salida amistosa. Pero ya es tarde. Que aprenda la lección, no puedes traicionar a alguien y esperar que te abrace después. Actualización 4. Creo que ya era hora de contar lo que ha pasado en estos meses. Muchos me han escrito preguntando qué fue de Travis, y con justa razón, si hacen las cuentas, ya pasó la fecha en la que debía salir de prisión. También me preguntan si mi ex volvió a dar señales de vida. Así que, sí, tengo cosas que contar. Perdón por el silencio, pero estaba enfocado en recuperar mi vida, dejar atrás todo este caos, y sinceramente, hablar de ella era como abrir una herida que ya estaba empezando a sanar. Pero vamos al grano. Travis salió de prisión hace 2 meses. Y estuvo exactamente 1 mes en libertad antes de volver a donde pertenece. ¿La razón? Volvió a acosar a la misma mujer que lo había enviado a la cárcel la primera vez. Así que, si alguien por ahí todavía pensaba que la historia de amor entre él y mi ex era una especie de destino romántico torcido, ya pueden dejar de escribir su fanfic. El tipo ni siquiera volvió a buscarla. Se fue directo a repetir el mismo patrón con otra mujer. A veces me pregunto si realmente estaba enamorado de mi ex, o si solo necesitaba a una tonta que le mandara cartas, le depositara dinero y lo ayudara a sobrevivir entre rejas. Probablemente era eso. Porque una vez fuera, desapareció como si nada. Y sí, hablando del dinero. Como parte del acuerdo de divorcio, incluimos los fondos que ella le enviaba a escondidas. Algunos dirán que fui rencoroso, que 20 pesos por aquí y 30 pesos por allá no hacen gran diferencia. Pero a lo largo de varios meses, la cifra ascendía a unos 500 pesos. Y eran mis 500 pesos. Ganados con horas extras, mientras mi ex se dedicaba a escribirle cartas de amor a un convicto. Así que no me da vergüenza decir que exigí ese dinero de vuelta. Si eso me convierte en un tacaño, perfecto. Soy un tacaño con la conciencia limpia y el bolsillo un poco más lleno. En cuanto al resto del divorcio, fue lo que se espera de un proceso legal. Aunque ella intentó, de forma casi cómica, pedir manutención conyugal. Dijo que estaba pasando por un momento emocional muy difícil y que yo tenía la culpa. No duró mucho esa petición, bastó con que mi abogado presentara las cartas con Travis para que la solicitud se desmoronara como un castillo de naipes. Pero lo más extraño, y un poco patético, vino después. Mi ex empezó a escribirme a mí. Cartas. Varias. Tratando de reconectar, de reescribir la historia. Supongo que creyó que el mismo método que usó con Travis también funcionaría conmigo. Leí 2. Las demás, las rompí sin abrirlas. Ni mi abogado les encontró utilidad, y yo tampoco vi razón para guardarlas. Lo único que podría haber sacado de ahí era risa, pero ni eso. Eran aburridas. Llenas de lamentos, promesas vacías y nostalgia mal editada. Bueno, salvo una. Hubo un párrafo que me dejó tan desconcertado que lo tuve que releer 2 veces. Decía algo como: quizás puedas perdonarme si jugamos a un juego, uno en el que tú eres el que está preso. Y yo te espero afuera. Cuando nos reencontremos, haremos como que has estado años encerrado y ahora quieres hacer conmigo todas esas cosas que antes no te dejaba. No supe si reír o preocuparme. ¿De verdad pensaba que ese era el tipo de fantasía que me haría olvidar todo? ¿Qué fingir que yo era Travis y que estaba preso iba a borrar su traición? Esa carta fue la confirmación de que no solo había perdido el respeto por la relación, sino también por la realidad. No hay juego, fantasía o deseo en este mundo que me haga volver con alguien que vive en ese nivel de negación. Yo quiero una mujer real, limpia, leal. No alguien que necesita jugar a las cárceles para sentirse amada. Y eso, amigos, es todo. Al menos todo lo que tengo ganas de contar. Si olvido algo, tal vez lo edite más adelante. Pero sinceramente, espero no tener que volver a escribir sobre esto nunca más. Esta historia ha sido una mancha oscura en una etapa de mi vida que ya quiero dejar atrás. No quiero saber más de mi ex, no quiero saber más de Travis, y no quiero que esta historia siga definiéndome. Quemé las cartas, guardé las pruebas, recuperé mi dinero, y recuperé algo aún más valioso, mi paz. Gracias a los que leyeron, comentaron o simplemente me acompañaron en este proceso. Esta es mi despedida.